Muchísimas gracias, don Carlos, nuestro querido cardenal y gran canciller. También saludo al arzobispo emérito de Madrid, que fue el que comenzó esta universidad eclesiástica, los demás señores obispos, profesores, alumnos, y sin más vamos a empezar la charla, que es un poco extensa. Voy a prescindir de lo que es el librito, que ya lo tienen ustedes, y luego lo pueden leer si quieren, o una noche de insomnio lo prueban, porque si con esto no pueden dormir, no pueden comer. Y vamos a, para facilitar, hacer un pequeño PowerPoint e intentaré ir leyendo un resumen con las ideas principales de la ponencia. Nuestro trabajo, como ha dicho ya don Carlos en la presentación, es una regulación canónica de los dones carismáticos. Se trata de dar una serie de sugerencias. Nuestro trabajo consistirá en un estudio canónico sobre esta carta, que ciertamente recoge todo el magisterio anterior de la Santa Sede, pero en mi opinión lo organiza de una manera muy acertada y añade algunas consideraciones de gran valor. Supone todo un hito en la consideración teológica y también en la historia canónica de los nuevos movimientos y comunidades en la Iglesia. Es más, considero que esta carta Juvenesit Ecclesia de 2016, hecha por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco, ciertamente es una revolución en la consideración teológica y jurídica de los dones carismáticos. Brevemente tomo unas pequeñas referencias de cómo presentaba este tema Joseph Ratzinger, hoy Santo Padre Emérito, cómo él lo había vivido. Para mí, personalmente, dice Ratzinger, fue un evento maravilloso la primera vez que entré en contacto más estrechamente, a inicios de los años 70, con movimientos como los neocatecumenales, Comunión y Liberación, los focolares, etc., experimentando el empuje y el entusiasmo con que ellos vivían su fe. La Iglesia en aquel momento no estaba de hecho extenuada y apocada, pero he aquí de pronto que algo que nadie había planeado. He aquí que el Espíritu Santo, por así decirlo, había pedido de nuevo la palabra, y en hombres jóvenes y en mujeres jóvenes renacía la fe. Cierto que Ratzinger prosigue su análisis de la situación, haciendo ver los aspectos positivos y negativos que presentaba el fenómeno. Y así nos dice: se trata en gran medida de cuestiones más bien prácticas que no deben ser llevadas demasiado alto a los cielos de lo teórico. Por otro lado, está en juego un fenómeno que se presenta periódicamente de diversas formas en la historia de la Iglesia. Existe la permanente forma fundamental de la vida eclesial, que expresa la continuidad de los ordenamientos históricos de la Iglesia. Pero se tienen también siempre nuevas irrupciones del Espíritu Santo, que vuelven siempre nueva y viva la estructura de la Iglesia. Pero casi nunca esta renovación se encuentra del todo inmune de sufrimientos y fricciones. Por lo tanto, no se nos debe poder eximir de la obligación de dilucidar cómo se puede individuar correctamente la colocación teológica de los movimientos en la continuidad de los ordenamientos eclesiales. Cito ahí también una frase del Santo Padre Francisco, que hace ver la importancia de estas comunidades nuevas en la vida de la Iglesia. ¿Cuál va a ser entonces nuestro objetivo? Primero, recordar los principales elementos teológicos señalados en la definición y descripción hecha tanto de los dones jerárquicos como de los dones carismáticos, señalando especialmente su unidad y su estrecha relación y complementariedad. A continuación, estudiaremos con detenimiento las disposiciones de tipo normativo del documento.
en especial los llamados criterios de discernimiento, por la importancia crucial, en mi opinión, que tienen en todo el proceso de reconocimiento, aprobación e integración de los nuevos grupos o realidades eclesiales en la estructura y pastoral de la Iglesia Católica a nivel universal y a nivel de Iglesia particular. Finalmente, siguiendo el mandato del mismo documento, hemos querido intentar trazar algunas líneas de actuación que, teniendo en cuenta las disposiciones ordenadas por el mismo, pongan en práctica la sociedad eclesial dichas normas para el bien común de todos, y especialmente de aquellos que han recibido dichos dones en aquellas agrupaciones. Por lo tanto, pasamos al punto siguiente: dones jerárquicos y carismáticos, distinción entre ellos. El documento nos distingue entre gracia y carisma. En virtud de la gracia somos realmente sanados de la realidad del pecado, constituidos en un nuevo ser. Somos elevados a participar de vida divina, hechos hijos adoptivos de Dios. Esto que nosotros lo hemos creído desde pequeños y estamos acostumbrados a oír, realmente es algo tan sorprendente y tan sublime que se comprende que la pequeñez humana se resista a creer que ha sido objeto de un don tan grande por parte de Dios. Esta es la realidad más importante, la que es común a todos. Esta es la que la Iglesia custodia con más diligencia y reparte a los hombres por medio de los sacramentos, la liturgia, a través de su acción sacramental de presencia de Cristo. La gracia santificante, por lo tanto, y las virtudes teologales son ofrecidas a todos, pero no agotan, siendo lo más extraordinario, lo más nuclear, no agotan la acción de Dios en las almas, tanto individualmente consideradas como en su conjunto en la Iglesia. Por lo tanto, en virtud de esta misma gracia, todos entramos en la familia de los hijos de Dios, pero sin embargo el Señor embellece su realidad con múltiples dones que implican misiones específicas. Por lo tanto, son prodigadas también en gran riqueza de formas y de modos una gran multitud de gracias o carismas de muy diversa naturaleza. Dentro de todas estas gracias actuales que el Señor reparte de múltiples tipos en su Iglesia, vamos a considerar en este momento solo los dones jerárquicos y los dones carismáticos. Centramos nuestra atención en los dones que de manera eminente para el bien común son ahora objeto de estudio en esta carta. Para ello vamos a utilizar los datos del Magisterio del Concilio Vaticano II y del Magisterio Postconciliar. La Constitución Lumen Gentium, en el número 4, con una gran riqueza teológica y espiritual, fundamenta toda la eclesiología que ahora nosotros tratamos de profundizar. La Lumen Gentium nos regala esta magnífica visión de la Iglesia que con gran equilibrio estudia y explica su naturaleza compleja como cuerpo de Cristo y asamblea de todos los creyentes que en Cristo y con Cristo forman un solo cuerpo, identificados con Él por el bautismo. El concilio describe de una manera sublime a la Iglesia. En la Iglesia vive y se manifiesta continuamente el Espíritu Santo. El Espíritu, de acuerdo a la enseñanza del Señor, le lleva hasta la verdad plena, la mantiene unida en profunda comunión de amor y fe, y la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Esta cita, que luego la Carta Juvenecit Ecclesia trata de profundizar, es la que tomamos como referencia fundamental. Nos detenemos ahora, porque no podemos pararnos más, en el número 11 de la Carta Juvenecit Ecclesia, donde pone el fundamento teológico de la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos, precisamente la relación intrínseca entre las misiones del Verbo encarnado y del Espíritu Santo. Es comprensible que toda la obra de creación y toda la obra de redención como operación a destra de las tres divinas personas sea siempre común. No existe la
mínima desavenencia entre el Hijo y el Espíritu Santo, así lo subraya el documento que tienen ahí en un par de citas y que nosotros ahora seguimos adelante para ir a la parte más canónica. Vamos a ver, por lo tanto, muy brevísimamente la identidad de los dones jerárquicos. Jesucristo, durante su ministerio público y sobre todo después de su resurrección, confiere unos poderes muy particulares a los apóstoles, participándoles de su misma misión. Son una participación de la misma autoridad que él ha recibido del Padre. En efecto, los dones jerárquicos residen ante todo en la plenitud del sacramento del orden, conferido por nuestro Señor a los apóstoles en la última cena, y que estos a su vez transmitieron a otros varones, dando lugar a la sucesión apostólica, que nos permite conservar en nuestros días el don del episcopado, recibido del mismo Señor en persona y que cada obispo recibe del mismo Cristo. Como clara y sistemáticamente expone la carta Juvenesit Ecclesia, el episcopado contiene los efectos de santificar, principalmente mediante la celebración de los sacramentos, de enseñar y de regir. Como nos subraya la carta estudiada, los dones jerárquicos propios del sacramento del orden en sus diversos grados se dan para que la Iglesia, como comunión, no falte nunca ningún fiel la oferta objetiva de la gracia en los sacramentos, en el anuncio normativo de la palabra de Dios y en la cura pastoral. A continuación, se nos ofrece también una descripción de los dones jerárquicos, de los dones carismáticos. Ciertamente hemos de indicar que son innumerables y que es imposible hacer un mero elenco de los mismos completo, puesto que el Espíritu Santo distribuye libremente como quiere aquellas gracias y dones que estima oportunos en la providencia paternal y sumamente delicada de Dios a favor de los hombres y de su salvación. Los dones carismáticos pueden ser extraordinarios o muy comunes y extendidos. Pueden ser personales o participados por otros, que a su vez pueden ser participados por un número reducido, por una muchedumbre inmensa. Es evidente que en nuestro estudio nos interesan particularmente aquellos dones que podemos llamar compartidos, como los llama también la carta, tomando la expresión de algún famoso canonista contemporáneo. Bien, por lo tanto, de este modo, a través de esta participación se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia que genera una particular afinidad espiritual entre las personas. ¿Cuál es la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos dentro de la Iglesia? Especial importancia en el magisterio posconciliar reviste la afirmación del principio de la coesencialidad entre los dones jerárquicos y carismáticos, formulado por San Juan Pablo, ratificado por Benedicto XVI. En virtud de este principio, ambos dones son igualmente esenciales en la constitución divina de la Iglesia. Son expresión de Jesucristo. Bien, es muy importante en este aspecto, pero no podemos detenernos aquí, las afirmaciones de Benedicto XVI de que la estructura jerárquica es también carismática y cómo el carisma a su vez debe institucionalizarse para realmente tener continuidad y coherencia. Por último, también el Papa Francisco ha recordado e insistido en la necesidad de la armonía, puesto que el Espíritu Santo la crea siempre en los diferentes dones y ha convocado a las agregaciones carismáticas a la apertura misionera, a la obediencia necesaria a los pastores y la inmanencia eclesial. Aquí nos detenemos ya en un punto canónico, estrictamente más canónico y muy importante a la hora de actuar sobre estas nuevas realidades, que son los criterios de discernimiento. Me parece que es una de las aportaciones más valiosas, tanto a nivel teológico como canónico, puesto que a través de los diversos pontífices, empezó en esta tarea Pablo VI,
Los demás pontífices también han ido colaborando y la Carta Juvenesit Ecclesia pues hace como una síntesis de todos ellos. Ya en los años 70 del siglo pasado, el Papa San Pablo VI vio la necesidad de formular unos criterios que fueran una ayuda para discernir qué comunidades venían de Dios, qué comunidades podían venir de intereses humanos o incluso no estar en comunión con la Iglesia. Es, creo, San Juan Pablo II el que mayor profundización en estos criterios con los que establece en la Christi Fidelis Laici en el número 30. Bien, la Carta Juvenesit Ecclesia, tomando una síntesis de todo, señala una serie de criterios fundamentales que han de ser aplicados a todas y cada una de las asociaciones para ver si realmente proceden de Dios. El primero de todo, el primado de la vocación de todo cristiano a la santidad. Segundo, los voy haciendo simplemente enumerando, también están un poquito más detallados en el folleto que se ha publicado. El compromiso con la difusión misionera del Evangelio, la confesión de la fe católica, el testimonio de una comunión activa con toda la Iglesia, el respeto y reconocimiento de la complementariedad mutua entre todos los demás componentes de los otros dones carismáticos, la aceptación de los momentos de prueba en el discernimiento de los carismas, que también es algo pues, absolutamente comprensible y humano. La presencia de frutos espirituales, y esos frutos espirituales están ahí entre paréntesis señalados, es decir, que produzcan aumento de caridad, alegría, de humanidad y de paz, de vivir con más intensidad la vida de la Iglesia, poseer un celo más intenso para escuchar y meditar la palabra de Dios, un renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental, el estímulo para hacer florecer vocaciones santas al matrimonio, al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada. Y por último, como último criterio, la dimensión social de la evangelización. Ha de producir un cambio en la sociedad, un cambio de cultura. Ahora bien, estos criterios son objetivos y excluyente todos otros aquellos criterios subjetivos que cada uno pueda tener. Esto significa que incluso la misma autoridad, al hacer el ejercicio de discernimiento, las diócesis, la curia romana, no puede ni debe llevar a cabo la tarea basándose en apreciaciones subjetivas, sino en los criterios que la Iglesia nos marca. Resulta también bastante evidente para llevar a cabo un sano discernimiento no basta con los criterios, sino que es necesario un tiempo prudente en el cual, por una parte, se lleve a cabo, tal como indica el documento, una recepción benévola de las nuevas iniciativas, un acompañamiento de estos grupos eclesiales para poder ir verificando el cumplimiento de dichos criterios. Pasamos ya a la regulación canónica o institucionalización del carisma. El discernimiento del carisma, es decir, el reconocimiento de que ese don viene realmente del Espíritu Santo, no es un invento de los hombres, no es un fin en sí mismo, está orientado a la institucionalización. Cuando la Iglesia reconoce que el carisma en cuestión es conforme al fin salvífico de la Iglesia y da normas canónicas para regular su ejercicio y las relaciones intersubjetivas que genera en la comunidad eclesial, esto está todo hecho con el fin de que se pueda perpetuar con su fuerza original y de esta manera el carisma se convierte en una institución canónica. Este es un punto absolutamente crucial, pues es el fin al que va orientado todo el trabajo anterior de fundamentación teológica y de los criterios de eclesialidad. En nuestra opinión, el documento que estudiamos se refiere a todo don o realidad surgida en la Iglesia por inspiración del Espíritu Santo.
no solo a la institución de vida consagrada, sino a todo tipo de asociación eclesial. Pero a la hora de poder entender qué actuaciones canónicas pueden ser las más oportunas en cada caso, hemos dividido la regulación canónica en dos grandes grupos: agregaciones de fieles y movimientos eclesiales y, en segundo lugar, las nuevas comunidades. Aquí las discusiones son para no terminar. Como esto no nos llevaría a ningún sitio, hemos prescindido de todas esas discusiones mandando alguna bibliografía donde se pueden consultar. El tema es que estas tres palabras, estos tres términos son los que utiliza la Carta Juvenesit Ecclesiae: agregaciones de fieles, movimientos eclesiales, nuevas comunidades. Y hemos pensado en los dos primeros como meramente vocación laical, y en el segundo, cuando hay ya una vocación a la vida consagrada, o también distintos tipos de vocaciones unidas en una misma institución, en una misma agregación. Por lo tanto, vamos al primero de los grupos, en el caso de agregaciones de fieles y de movimientos eclesiales. Hemos centrado primero nuestra atención en los nuevos grupos eclesiales meramente laicales, que no suponen ningún cambio en el estado de vida inicial del bautizado. Hacemos notar que en el estudio hecho por San Juan Pablo II sobre la cuestión de los nuevos movimientos eclesiales en la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, inciden un par de consideraciones que creo que son muy importantes y por eso las refiero aquí. Primero, la que hace referencia al derecho a asociación en la Iglesia. Es decir, cuando el Santo Padre justifica la necesidad de una serie de criterios de eclesialidad, asevera que esto se ha de entender dentro de la perspectiva de la comunión y misión, no en contraste con la libertad de asociación. Nos dice el Canon 215 que todos los fieles tienen derecho a fundar y a dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad y para fomentar la vocación cristiana en el mundo. También a reunirse para procurar en común estos mismos fines. Por eso, cuando siempre sea un derecho de la Iglesia que ha de ejercerse en comunión con los pastores, también entendemos que un derecho puede y debe libremente ser ejercido. Por eso, en estos casos, se debe ser bastante amplio en permitir y acompañar a estos movimientos, puesto que siempre que no se haga del mismo un abuso mediante actuaciones que dañen el bien común. En consecuencia, el ejercicio de este derecho no debe ser obstaculizado sin una causa justa y grave que suspenda el ejercicio de dicho derecho. También aquí nos preguntamos sobre el decreto emitido para el Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida el 11 de junio. En el mismo se restringe el derecho a participar repetidas veces en el gobierno de la asociación, sobre todo en el cargo de moderador general. No podemos entrar de lleno en este asunto, pero sí que en la fundamentación fáctica se hace referencia a experiencias desagradables sucedidas debido a una falta de renovación de las personas en dichos cargos. Entendemos que estos problemas se han dado y que pueden necesitar medidas drásticas en algunos casos, y con filial obediencia y docilidad aceptamos este mandato, pero es cierto que no pocos consideran también que no sea lo más apropiado para el bien común hacer una ley para todos basándose en el mal uso hecho por algunos de este derecho. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la Iglesia, también gran cantidad de instituciones han sido gobernadas por personas durante gran número de años y con consecuencias sumamente buenas. Creemos que es importante mantener este debate para que se busquen soluciones adecuadas a esos problemas. Otra consideración de gran trascendencia hecha por el Papa San Juan Pablo II en Christi Fideles Laici es la que hace referencia a la relación de los nuevos grupos eclesiales con las formas tradicionales de participación en la vida de la Iglesia y del apostolado.
Con gran equilibrio se decía allí, con gran prudencia, que el fenómeno del asociacionismo laical no es una novedad absoluta a la Iglesia. La asociación de los fieles siempre ha representado una línea constante en la historia de la Iglesia, aunque hoy tenga una magnífica refloración extraordinaria. Así lo testifican las varias confraternidades, terceras órdenes, diversos sodalicios. Ello no quita para que el fenómeno hoy día haya adquirido un peculiar impulso y se haya constituido y difundido enormemente una inmensa variedad de nuevas instituciones. Pero estas instituciones, que son un profundo don a la Iglesia, no anulan el valor y la importancia de otras asociaciones más antiguas y beneméritas, y deben compartir con todos el espacio eclesial. Vemos ahora en el caso de las nuevas comunidades, en caso de instituciones de vida consagrada. Pensamos, consideramos, aunque en esto también hay división de opiniones por todas partes, que al hablar de nuevas comunidades se hace fundamental referencia a la vida consagrada. Es evidente que la vida consagrada tiene su ubicación teológica y canónica en la dimensión carismática de la Iglesia. Si cuando hablamos de mera agregación de fieles hemos dicho que es un derecho y que solo en determinadas circunstancias se puede poner límites a ese derecho, estamos también aquí, en cambio, en un campo muy distinto, puesto que cuando hablamos de institutos de vida consagrada, no se puede hablar propiamente de ningún derecho a fundar estos institutos, en cuanto que cada uno supone una actuación del Espíritu Santo y esta debe ser probada antes de darle el debido reconocimiento, que es lo que da valor al reconocimiento eclesial a la nueva institución. Pero también es verdad que una vez reconocida la actuación de Dios, hay una obligación en conciencia por parte de la jerarquía de recibir adecuadamente dicho don y de apoyarlo. No es una obligación que se pueda urgir canónicamente en estricto derecho, pero nuestra conciencia nos obliga con más fuerza aún que el derecho. Por eso, aunque la autoridad eclesiástica tiene ciertamente la última palabra, debe poner los medios sobrenaturales y humanos para descubrir la verdad. En cuanto pasamos a continuación a sugerencias de actuación canónica en estos campos que vamos delimitando. En toda la historia de los nuevos movimientos eclesiales, hemos de señalar, además de la importancia del magisterio de los diversos papas, su acompañamiento pastoral y con su discurso, que realmente ha sido riquísimo, el de todos los últimos papas. También hemos de destacar la praxis de la curia romana, en su misión de ser una ayuda a la tarea del Santo Padre para permanecer siempre como principio y fundamento perpetuo, visible de unidad del pueblo de Dios. Señalamos también, porque es de justicia, la labor realizada por múltiples obispos que han participado en el acompañamiento, reconocimiento, aprobación de tantos carismas enviados por el Espíritu Santo. Especialmente destacamos la labor realizada por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, antes Pontificio Consejo de Laicos, y por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Excede el propósito de este trabajo, pero sería magnífico poder hacer una síntesis del trabajo realizado por ellos, pudiendo conocer, parcialmente se puede por algunas publicaciones, pero no es fácil, los criterios de actuación seguidos por los dicasterios, así como conocer los textos legales aprobados por estos dicasterios. De nuevo, aquí hemos de tener en consideración una serie de aspectos evidentes, pero que no se pueden olvidar para hacer una regulación canónica adecuada. Primero, la gran variedad existente dentro de estas nuevas realidades eclesiales. Algunos son movimientos de naturaleza puramente laical, de búsqueda de la santidad y del apostolado, dentro del cual a lo mejor han surgido luego vocaciones a otras vidas, estado de vida en la Iglesia, sacerdotal religioso consagrada. Pero en otras ocasiones el carisma ha hecho surgir
ramas de vida consagrada o ramas de vida clerical o religiosa, contemplativa, activa, con toda variedad. Es asombroso. Es bueno respetar, por lo tanto, estos modos diversos de actuación, buscar una solución adecuada a cada uno de ellos. Tampoco debemos olvidar que hemos de distinguir entre el carisma en sí mismo y el modo de vida al cual le llama uno con este carisma. Muchos se sienten llamados por el carisma a San Francisco, pero unos son monjes, otros son de la tercera orden, etc. Pasamos, por lo tanto, a intentar dar algunos criterios orientativos. Da dos criterios fundamentales la Carta Juvenesit Ecclesia, que nos marcan el camino a los canonistas. El primero es el respeto por las características carismáticas de cada uno de los grupos eclesiales, una vez que se ha comprobado que es de Dios, por supuesto, para lo cual la jerarquía es la que tiene la última palabra. Evitando forzamientos jurídicos que mortifiquen la novedad de la cual esta experiencia específica es portadora. Por lo tanto, se evitará así que los diversos carismas puedan considerarse como recursos no diferenciados dentro de la Iglesia. Para acertar en este difícil camino, es importante que se cumpla una de las condiciones más interesantes de la Juvenesit Ecclesia, la acogida cálida y maternal por parte de los pastores de la Iglesia y de las nuevas segregaciones de fieles. En un clima de diálogo, de mutuo conocimiento y ayuda, es fácil que se pueda entender el nuevo carisma y que se puedan hacer las correcciones debidas por parte de la autoridad. El segundo criterio orientativo que nos ofrece la Carta es el respeto del régimen eclesial fundamental, favoreciendo la promoción activa de los dones carismáticos en la vida de la Iglesia universal y particular. Si es muy importante respetar el carisma suscitado por el Espíritu Santo, no lo es menos que este grupo nuevo eclesial, para ser realmente tal y acreditarse como tal, debe respetar el régimen eclesial fundamental, de manera que el carisma viva y se conciba como un servicio a la Iglesia universal y particular, que es de la que recibe su sentido y su plenitud. Ahora bien, esto no es tan fácil como podría parecer en un primer momento. A veces, en un momento delicado de la vida de la Iglesia, también con una grave crisis de fe, con un peligro interno de apostasía en muchos miembros, es difícil cualquier estudio serio y profundo que no puede darse sin un respeto escrupuloso por los datos aportados por el depósito de la fe y por la moral que Cristo nos ha transmitido. Pero además es necesaria una mínima paz y tranquilidad interior en las personas y en los grupos eclesiales, que hacen hoy a veces un poco difícil la sana controversia intelectual entre los teólogos y los canonistas, para poder profundizar en los temas esenciales y avanzar en la configuración canónica y también en la descripción teológica de estas nuevas instituciones. Por lo tanto, todos estos factores hacen especialmente urgente tener presente los criterios que el magisterio de la Iglesia nos ha enseñado, que antes hemos dicho. Urge, en primer lugar, con mente lúcida, gran experiencia de vida eclesial, resaltar, como nos dice la Carta, la complementariedad de los estados de vida y no su concurrencia en agresiva rivalidad. Es necesario respetar las características de cada estado de vida, no confundir lo que es la vocación matrimonial con la vida consagrada, con el orden sacerdotal. Debíamos profundizar en este tema, pero tampoco tenemos ahora esa ocasión. Por lo tanto, además de esta primera y elemental integración de los nuevos grupos eclesiales en el marco teológico y canónico de la Iglesia universal como tal, es de gran relevancia que además se integren en la vida de las iglesias particulares,
con gozoso respeto y colaboración con el obispo, en quien deben ver la imagen de Cristo, y con los ministros sagrados participando en su pastoral ordinaria y aportando ese interés por el bien de la Iglesia universal. Vemos algunas acciones concretas, canónicas, alguna sugerida por la misma Juvenescit Ecclesia, y a partir de ahí pues sugiero yo alguna muy rápidamente. Especialmente interesante nos parece la alusión que el documento hace a los pasos a seguir para el reconocimiento canónico de las nuevas realidades eclesiales. Nos recuerda que el Código de 1983 prevé diversas formas de reconocimiento de estas nuevas realidades. Y solo a pie de página, pero hace referencia a esas instituciones ya existentes. Por lo tanto, vamos a intentar seguirlo. Y el primer cauce que refiere pues es precisamente el de las asociaciones. Se establece como primera realidad las asociaciones de fieles, como un primer cauce a partir del cual se puede investigar ya una mejor localización, ubicación canónica, pero por lo menos tienen un marco suficiente para poder nacer, desarrollarse, ir creciendo. También se hace referencia a diversas instituciones como los institutos de vida consagrada, Sociedad de Vida Apostólica, las prelaturas personales, pero como decimos tenemos que limitarnos a dar unas referencias. Un punto de partida difícil para los canonistas, sí. Creo que tenemos que hacer aquí también entonar un mea culpa y ver que se ha hecho muy poco trabajo en el último siglo en el campo del asociacionismo. Precisamente aquí creo que tenemos una gran laguna, y aunque ha habido varias y diversas iniciativas, pues al final no se han hecho una ley universal. En cuanto a los movimientos eclesiales contemporáneos, resulta evidente que al no existir una legislación específica, que el Código del 83 no se atrevió a llevar a cabo, pues tenemos que contentarnos con ver una serie de posibles caminos de solución, de ayuda para estas instituciones. Pero volvemos a recalcar que siendo las notas y la naturaleza de estas realidades muy distintas, realmente es un poco difícil dar una norma general. Vamos a intentar dar por lo menos alguna orientación. Una primera aprobación genérica como asociación. Creo que lo primero de todo sería esa forma habitual, normal, para un primer reconocimiento a la asociación de fieles. Aquí también tenemos una discusión muy grande entre las asociaciones públicas y privadas, pero ahí les pongo alguna orientación de cómo podemos entenderlas a partir del Código Oriental, que ya no me detengo, pero creo que la asociación como tal, y así postulan también muchos canonistas, sea privada, sea pública, depende de la naturaleza de cada instituto, pero puede ser un primer paso. También existen las asociaciones clericales, cuando aquellos institutos nuevos sean puramente clericales, puede ser la primera aprobación, incluso su ser definitivo, aun cuando exigieran por su forma de ser y la Iglesia lo aprobara, la incardinación, puesto que por concesión de Benedicto XVI, a partir del 11 de enero de 2008, también la congregación del clero puede otorgarles tal facultad. Diferente la situación de aquellos grupos eclesiales cuyo carisma es la vida consagrada a Dios. Que son el caso más complejo, pero no obstante es también aceptado de manera prácticamente unánime que todos los institutos que vayan a ser, que tengan ese ser de institutos de vida consagrada, necesitan una fase provisional de reconocimiento como asociación y de vivir como asociación hasta que se lleve a cabo la aprobación definitiva. Bien.
posibles ulteriores desarrollos canónicos. Para ir terminando y cumplir más o menos con lo que se nos ha pedido, vemos que la vida de la Iglesia y la praxis tanto de la curia romana como de las iglesias particulares nos irá abriendo camino de desarrollo en este tema canónico. Es interesante tener en cuenta que es frecuente en la historia de la Iglesia que cuando surge una nueva institución canónica, esta no sea entendida al principio, al menos de una forma plena y perfecta, por lo cual es normal y una buena solución provisional ese primer reconocimiento. No obstante, en caso de que llegue el momento en que se vea que una de esas instituciones reúne tales características que necesita un nuevo marco canónico, la Iglesia ha mostrado claramente su apertura, pero también es verdad que hoy día quizá ha habido un exceso de prurito de novedad y muchas veces se ha querido aprobar nuevas formas de institución canónica cuando todavía los elementos constitutivos no estaban definidos, ni siquiera por los que las pedían. Entonces es normal que en su prudencia la Iglesia vaya despacio y vaya comprobando si realmente esto es así. En todo caso, para crear una nueva institución, y no digamos ya si es un instituto, vida consagrada, una nueva forma realmente de vida consagrada, no un nuevo instituto, sino una nueva forma que cambie las disposiciones que ahora rigen para la vida consagrada en el Código de Derecho Canónico, realmente haría falta la intervención del Santo Padre con potestad legislativa. Podía hacerla él o podría delegarla en un organismo, en un dicasterio de la sede romana, de la curia romana. Pero ciertamente no puede ser aprobado por un mero hecho del que tiene potestad puramente ejecutiva. Especialmente delicado es el caso de las instituciones que tienen algún tipo de vida consagrada dentro de su realidad carismática, pero que a la vez tienen también laicos, ya sean casados, célibes, solteros. Bien, este es un caso complejo que rápidamente decimos cómo los casos existentes en esta materia se pueden reconducir a dos grandes tipos. Aquellos nuevos grupos eclesiales que han dado lugar a distintas instituciones, digamos, tradicionales, que luego se han reunido en unidad en torno a una federación, algún tipo de vínculo, ya jurídico, ya meramente de comunión. Por ejemplo, pues tienen una rama de laicos consagrados, de laicas consagradas, de sacerdotes, y luego de laicos casados o no casados, o puede ser incluso vida religiosa, a veces vida contemplativa, otro de vida activa, luego de laicos que tienen un compromiso más fuerte. Pues todo eso puede ser aprobado por distintas ramas que luego se forma una especie de unión, federación, ya sea de tipo jurídico o meramente afectivo. Pero bien, no vemos todavía madura la situación para optar porque surja una nueva figura canónica para dar pie a esto. Se ha hablado de la familia eclesial de vida consagrada, pero realmente como tal no hay una institución canónica por parte de la autoridad correspondiente. Por lo tanto, también creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y que el Señor nos vaya indicando los caminos. Por último, sería sumamente interesante estudiar el derecho propio, lo han hecho varias tesis doctorales, de estas nuevas agregaciones, porque es una gran riqueza para la Iglesia en su conjunto, para las nuevas instituciones en particular, también para el proceso de institucionalización. Hemos tomado conciencia que la aprobación del derecho propio crea una nueva normativa a nivel estatutario, pero enriquece la Iglesia con un cuerpo de disposiciones canónicas de gran valor e importancia, que regula aspectos muy importantes en la vida de las personas. Hemos llegado al final de estas reflexiones y creemos oportuno ordenar una breve síntesis. Nos ha ofrecido esta carta los elementos teológicos profundos y precisos para ver la relación entre la dimensión jerárquica y carismática de la Iglesia.
También esta carta nos ha ofrecido elementos canónicos de gran importancia para la legislación y la vida cotidiana en la Iglesia, los criterios de discernimiento, algunos momentos para proceder canónicamente que hemos estado comentando. Pero no basta, por lo tanto, con este discernimiento y con estas pautas, sino que hace falta una actuación canónica, digna, prudente, sabia, que respete este patrimonio espiritual de las nuevas instituciones, pero a la vez que consiga su integración en la doctrina y en el marco canónico de la Iglesia universal y particular, con especial respeto y reverencia hacia los que Dios ha puesto para regir su Iglesia. Es un proceso que habrá de prolongarse en el tiempo y que exige un reconocimiento provisional, pero que conviene que desde el principio evite todo tipo de confusión, que vaya corrigiendo los defectos también de todas estas instituciones, de cada uno de nosotros, siempre de acuerdo a buscar el bien común eclesial. Esta última diapositiva, como la llamo yo en mi época, pues trata de hacer un poco en medio del bosque, en medio del marasmo que existe, y que no sé si se les ha confundido más que aclarado, intentemos que haya un poquito de rayo de luz, que algo les haya servido. Realmente es una actuación maravillosa. A mí me ha tocado tener que trabajar en muchas instituciones, con muchos obispos, y estoy realmente asombroso de ver el amor a la Iglesia que he visto en tantos, el deseo de corregirse en los fallos. Pedimos al Señor y a nuestra Madre que este proceso encuentre siempre agentes con sabiduría divina y con prudencia humana que contribuyan a hacer creer en amor y entrega a tantos miles de cristianos que de una forma o de otra participan en estos nuevos movimientos para esplendor de vida y de acción apostólica a la Iglesia y para bien del mundo al que aman y al que desean dar la vida. Muchas gracias y perdonen.